A continuación, Poder Ciudadano. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Poder Ciudadano, una ventana construida desde la visión plural ciudadana para la expresión de sus anhelos, demandas y aspiraciones, con la conducción del doctor Patricio Picón. Poder Ciudadano. Cordiales saludos. Esta noche tengo el privilegio de contar con un invitado de excepción. Se trata del secretario general de la Asociación Latinoamericana de Derechos Humanos, la ALDO. Es el doctor Juan de Dios Parra, a quien le doy la más cordial bienvenida. Está de paso por el Ecuador y no quería dejar de lado la oportunidad de conversar con tan ilustre chileno para consultarle sobre algunos temas específicos. Pues Chile hace pocos días se volcó de manera masiva, más del 80, yo diría casi el 80% de la población votó para aprobar, para ir a una nueva constitución. Recordemos que la constitución chilena fue dictada en la época dictatorial de Augusto Pinochet en el año de 1980. Más allá de que se ha dicho que Chile, y en efecto es verdad, es uno de los países de mayor crecimiento en la región y quizá en el mundo. Es uno de los países, también se ha mencionado, que ha reducido pobreza. Es uno de los países que se lo tiene como un ejemplo. Si bien eso es verdad, hace un año masivas manifestaciones populares demostraban que había problemas en cuanto a equidad, que había problemas precisamente en cuanto a insatisfacciones de una sociedad que pedía cambios. ¿Cómo recibiste tú, Juan de Dios, esta respuesta multitudinaria del pueblo chileno al ordenar que se estudie y se apruebe una nueva constitución? Bienvenido. Muchas gracias, Patricio, por la invitación. Efectivamente, vivimos una jornada épica, porque el plebiscito que acaba de concluir en Chile y que arrojó un 77,77% a favor de cambiar la Constitución, hacer una nueva Constitución, fue un acto ciudadano que involucró a toda la sociedad. Ahí no hay izquierdas y derechas vencedores o vencidos. Hay una sociedad consciente, harta de un sistema que fue impuesto y que, si bien, como tú dices, muestra la cara de un desarrollo sostenido económico, ¿no?, también esconde atrás un sistema de inequidad, de desigualdad, que estalló el año pasado y que felizmente a lo largo de un año fuimos capaces de canalizarlo, de canalizar ese estallido a través de esta propuesta, que fuera el pueblo el que resolviera si quería un cambio institucional y estructural profundo del Estado chileno o no. El pueblo habló, dijo que sí. Ahora vamos a el gran desafío de elegir una asamblea constitucional que tendrá que redactar en el plazo de un año una nueva constitución partiendo de cero. Vamos para allá, Juan de Dios, pero permíteme topar algunos elementos que van a ser muy ilustrativos. A lo largo de esta temporada de estabilidad democrática en Chile, prácticamente estuvieron varios elementos de la concertación a cargo del manejo del Estado.
¿Cómo es posible que algunos de estos elementos progresistas no lograron esa tan anhelada equidad? Sí, esto es muy importante. La Constitución de Pinochet fue muy bien pensada, perversamente pensada. Estableció un sistema cuyo ideólogo, Jaime Guzmán, lo dijo sin complejo. Hemos creado un sistema para que nunca perdamos el poder, aunque perdamos las elecciones. Y así fue. El sistema, la Constitución de Pinochet concibe al Estado como un Estado subsidiario. Solamente con rol subsidiario, nada más. Eso quiere decir que el Estado no debe actuar en ningún área que los privados quieran o puedan. Su único rol debe ser cautelar que los negocios privados funcionen. Eso significó para Chile que todo fue negocio. Todo, la educación, la salud, el transporte, el agua, la seguridad, todo. Chile era un Estado social de derechos muy avanzado antes del golpe de Estado. Y la dictadura se encargó de demolerlo y de construir un sistema que le llamamos el sistema neoliberal, en el cual el rol del sector capitalista privado, del gran capital, es el del rector de la economía. Y cuando tú pones al mercado a tomar las decisiones de la economía, este hace para lo que está diseñado, concentrar el dinero, concentrar la riqueza. Chile es uno de los países más desiguales y en donde la riqueza está más concentrada del mundo. Con lo que tú me dices, se refleja el hecho cierto de que los gobernantes progresistas chilenos no podían vencer las normas constitucionales. No, porque entre la estructura esta que yo digo perversa, se establecieron varios candados. Primero, el sistema político. El sistema político fue binominal. Esto quería decir que en cada distrito, en cada circunscripción que elegía a los parlamentarios, solo se podía elegir uno. Porque como eran dos, con la mitad o más de la mitad elegías solo uno. Y con un tercio elegías el otro. De manera entonces que la derecha pinochetista siempre tuvo la mitad del Parlamento, aunque tuviera un tercio de la fuerza electoral. Y como las normas constitucionales que consagraron este sistema injusto requerían para ser modificadas de quórum especiales, nunca llegábamos a esos quórum especiales y por lo tanto el sistema no se podía modificar. Estaba diseñado para ese efecto. Exactamente. Ahora La bien, única que logró realmente impulsar transformaciones significativas fue Michelle Bachelet. De todos los gobiernos de la Concertación, ella, en el pasado gobierno, se propuso transformaciones estructurales y logró. Logró primero modificar el sistema binominal, con lo cual se destruyó este empate. Se destrabó, digamos, sí, ¿no? Y se dio paso a la representación de las minorías, lo que llevó al Parlamento a un interesante grupo de gente joven, nueva, que conformó el Frente Amplio, que es una agrupación de descontentos, por decir así, hacia la izquierda, muy interesante, que oxigenó el sistema político y que también le permitió a los comunistas llegar al Parlamento. Luego de un par de temas relacionados con este asunto, te quiero plantear que abordemos aspectos que tienen que ver con el Ecuador. Me interesa mucho saber esto que ocurrió en Chile con un casi 80% del electorado que dice sí, queremos una nueva y moderna constitución. Pero ese casi 80% del electorado corresponde al 50% de los empadronados. Tú me vas a decir, pues en un proceso democrático ya corresponde a la responsabilidad de quien acude a las urnas, pero ¿no deslegitima este triunfo gigante? Bueno, una de las consecuencias de la dictadura fue la eliminación de la educación cívica en las escuelas, incluso de las clases de historia, o sea, del entontecimiento de la población y de la ciudadanía, y su transformación en consumidores
de ciudadanos a clientes, de ciudadanos a Qué consumidores. interesante esto. Y esto deshizo la conciencia de colectivo en el país y la suplantó por un afán de consumo. Y el paso de ciudadano a consumidor nos destruyó como sociedad, nos desarmó. El consumidor destrozó, pisoteó al ciudadano. Claro, porque el consumidor es esencialmente diferente y aspira a hacerlo. Yo tengo más tarjetas de crédito que tú, tengo más crédito que tú, por lo tanto me creen más que tú, consumo más que tú. No es tú y yo somos iguales, trabajadores, luchamos por lo mismo, debemos pelear por nuestros derechos. No, yo soy distinto a ti. Más crédito. Claro, soy distinto y soy mejor. Por lo tanto, yo no mando mi hijo a una escuela con números, sino que con una corbata, con un nombre en inglés. Yo, en mi población, ya no soy igual que tú, una agrupación de vecinos. No, yo soy residente. Pongo una cadena en la puerta de mi pasaje. Y entonces, todo esto fue conformando una cultura de la desigualdad. Eso nos va a costar mucho repararlo. ¿Cómo no? Y reponer. La Convención Constitucional, porque así la llaman, será elegida a nivel popular, a través de las urnas. Pero los candidatos deberán nacer de las estructuras políticas. Y alrededor de 5 o 6% de los chilenos están ligados a esas estructuras políticas. ¿Cómo está entonces el nivel de confianza, de legitimidad en un proceso para asignar a estos convencionistas constitucionales? Bueno, sin duda, una de las crisis en Chile es la crisis de representación. No por nada el Parlamento y los partidos están en los últimos lugares de credibilidad de la población. En realidad, la población chilena dejó de creer en todo. Hemos venido en una cascada de desencanto respecto de las instituciones. Cayó una institución fundamental que era para Chile en la conformación de su opinión colectiva como la Iglesia, a raíz de los casos de escándalos de abuso sexual y de la complicidad en el encubrimiento que las altas autoridades de la Iglesia tuvieron con sus involucrados en estos deleznables crímenes. Cayó la confianza en el empresariado. La empresa privada, que gozaba de un cierto nivel de prestigio por su audacia en la inversión y la generación de empleo, cayó porque fue descubierta en prácticas antipoblación, como la colusión en los precios y la corrupción respecto de los partidos políticos, el financiamiento ilegal de la política, etc. Cayó instituciones como el Ejército, temida institución, a quien se le ha descubierto un fraude millonario, multimillonario, en el abuso de los recursos secretos que se les otorgaba para armar el país a través de la asignación de un porcentaje importante de las utilidades del cobre. Cayó el prestigio de la policía. Teníamos una policía bastante prestigiada a nivel internacional incluso, pero también fueron descubiertos en un desfalco gigantesco. En definitiva, la institucionalidad chilena hizo crisis. Así, la institucionalidad política y social. Ya. Y entonces no es casual que el estallido, por ejemplo, haya tenido entre sus liderazgos a las barras de los partidos, de los equipos de fútbol, ¿no? Ese tipo de colectivos. Eso no se entendía muy bien acá. Las barras de los equipos de fútbol. El ícono de la rebeldía fue un perro, que se le llamaba Matapaco, un perro negro al que se le puso un pañuelo rojo en el cuello, porque este perro siempre ladraba a la policía antimotines. Por eso era Matapaco. Claro, el Matapaco fue habían banderas del Matapaco. Nuevas expresiones que lo único que hacían era recoger un sinnúmero de problemas que se habían acumulado a lo largo del tiempo. Sumado a lo cual, porque no es solamente la rebelión respecto de los problemas, también la irrupción de las nuevas demandas, de los nuevos reclamos, porque hay que recordar, ¿no?, que esto empezó con una sublevación de los muchachos, de los estudiantes secundarios, que se negaron a pagar el alza del pasaje. Pero luego vino un movimiento feminista enorme, que incluso dio origen a un baile que se hizo popular en el mundo entero, ¿cierto?, contra la violación, contra el machismo, contra el patriarcado,
los colectivos feministas nutrieron de modo muy importante estas protestas masivas. Y a eso se sumó el movimiento indígena, que está en un conflicto permanente y que respecto del cual el Estado chileno no ha sabido cómo enfrentar. Es lamentable tener tan poco tiempo como para abordar de manera profunda todos estos elementos que son verdaderamente apasionantes, Juan de Dios. Quiero que nos expliques, esta convención constitucional tiene por mandato llegar a determinados consensos con los 2/3, en definitiva con una mayoría total. Eso implica la obligación de abrir las compuertas al diálogo, de buscar algo que sea, de alguna manera, no se va a poder solucionar todos los problemas, tampoco ese es el sentido, pero buscar, sintonizar, qué es lo que quiere ese Chile profundo. ¿Cuál es la visión tuya frente a este enorme reto que tendrá la Convención Constituyente? El mandato que recibió la sociedad política chilena de parte del pueblo en este referéndum es muy complejo. Porque, a ver, el reglamento establecido dice que hay que partir de una página en blanco. No hay nada aprobado a priori. No hay nada preestablecido. Nada. Y cada norma que se apruebe tiene que tener el concurso de 2/3 de la Asamblea. Se supone que en un país como el nuestro, la representación en la Asamblea va a ser muy diversa, producto de que además de los partidos políticos también van a tener participación los independientes. Ya. Y entonces los colectivos ciudadanos postularán candidatos, líderes sociales que se han ganado un lugar en la representación de la ciudadanía. Luego hay que sentarse y escribir esta Constitución. Y aprobar norma por 2/3. Y si no somos capaces de aprobar norma por 2/3, el 77,77 que aprobó el cambio se verá frustrado, porque nos quedaremos con la misma Constitución actual, a la que el 80% ha repudiado. Entonces el mandato es muy, muy complejo y muy serio. ¿Qué va a significar esto? Que por supuesto va a haber que dialogar. Hay que encontrar consensos, hay que encontrar un camino que represente a la mayoría, a la mayoría de verdad, 2/3 es una mayoría muy significativa, y postergar para el futuro, me imagino, para la lucha política, ideológica, aquellas pretensiones que son más radicales y que no representan a la mayoría. De alguna manera, este ejercicio que fuerza el propio proceso constitucional nos va a obligar a ser capaces de construir una mayoría política, un consenso de ideas, un camino nuevo, pero también republicano, democrático. Retomando ciudadanía, ¿verdad? Retomando responsabilidades ciudadanas. Y luego, una vez que ya esté listo ese texto, fruto precisamente de la mayor cantidad de acuerdos y consensos, deberá pasar por un plebiscito aprobatorio final. Quiero pedirle a Juan de Dios que hagamos un breve recuento, muy breve, de cómo ha visto Juan de Dios, está viviendo en Santiago, cómo vivió él la situación del Ecuador, donde vivió muchos años, tiene muchos amigos en el Ecuador, cómo vio él esa mentirosa, esa falsa propuesta de revolución ciudadana que devino en una propuesta populista, trabiliaria y corrupta. Bueno, mire, el Ecuador es un país con suerte, porque caminaba, como en las tragedias griegas, a su despeñadero, y pocos hacían lo necesario para evitarlo. Ecuador iba de la mano de la tiranía de Correa a transformarse en un émulo de Venezuela, de Nicaragua. Se había comprado la franquicia chavista, claro. Y claro, no solo eso, sino que el tirano de turno había logrado capturar las instituciones. ¿Cómo no? Capturar la voz, la prensa libre había sido agredida al punto tal que ya prácticamente no existía. Más de 5.000 acusaciones de agresión a la prensa libre, a la libre expresión.
Pero además, las expresiones sociales de protesta eran criminalizadas, los dirigentes sociales perseguidos, muchos encarcelados, algunos asesinados. En ese marco también salió la Asociación Latinoamericana de Derechos Humanos, que tenía su sede en Quito. También nos echó de aquí. Tuvimos que establecernos en Montevideo y en Santiago. Ya. Pero esto no es lo más grave. Lo más grave, creo yo, es que hubo que recurrir a la intervención de un ciudadano extraordinario como Lenín Moreno, que ganó las elecciones y de inmediato, casi en solitario, se dio a la tarea de reinstitucionalizar el país y de devolver las libertades y reponer el ejercicio democrático. ¿Tú consideras como histórica la tarea de Lenín Moreno? Sí. En el Ecuador se ve a veces, muchas ocasiones, como la continuación del Correato. Yo creo que Moreno definitivamente le devolvió signos democráticos al país tras dar las espaldas a un sistema corrupto del que ya no quería formar parte. Así es. Sin embargo, él estuvo rodeado, sobre todo en una primera fase, de una serie de elementos que hicieron parte de ese correísmo. Obvio, no hay que olvidar que Moreno ganó las elecciones con la votación de Correa y del correísmo, además de su propia adhesión. Pero estoy seguro que la mayoría de quienes fueron víctimas o que repudiaban el régimen correísta no votaron por Moreno. Así es. Sin embargo, Moreno se dio a la tarea, por eso digo casi en solitario, de desmontar, de demoler esa estructura autoritaria tan bien construida, tan perversamente arquitecturizada por Correa y sus secuaces. Y no le tembló la mano. Y yo creo que él está consciente de que esta tarea que se echó sobre los hombros le va a traer ingratitudes. Pero seguramente la historia lo reconocerá, más allá de que ahora mismo tiene un bajísimo nivel de aceptación popular. Ciertamente la situación económica del Ecuador es tremendamente grave, tenemos un nivel altísimo de desempleo y subempleo. A eso, si se añade la crisis sanitaria, pues tenemos un cóctel variado de situaciones muy graves que realmente llegaron al Ecuador. Yo creo que hay que separar el universo a analizar. Una cosa es la cuestión económico, social y política actual del Ecuador. Otra es su destino y su futuro, su actualidad y su futuro histórico. Respecto de la actualidad y futuro histórico, el Ecuador fue rescatado de las garras de una tiranía populista, neofascista diría yo, que lo llevaba indefectiblemente al despeñadero, al mismo que ha tragado en sus fauces a Nicaragua y a Venezuela. Pero también hay el riesgo de retomar ese tipo de espacios. Esa obra, la obra de demoler este camino terrible que le esperaba al Ecuador, es de Moreno. A él hay que atribuirle el mérito de la reinstitucionalización democrática. Otra cuestión es la actualidad social, política y económica del país y su coyuntura electoral próxima. Respecto de la actualidad, fíjese qué tristeza que da ver el obsceno espectáculo del hambre caminando por la capital de la República. No hay calle ni esquina de la capital en donde no haya un padre o una madre con unos bebés en brazos, con cara de hambre y con cuerpos de hambre, soportando el lacerante hecho de no tener para comer. Esto tiene que ver con la migración tremenda que una tiranía espantosa como la venezolana ha arrojado a todos los países de la región, pero también tiene que ver con que en el Ecuador se padece una situación de pobreza creciente. Juan de Dios, estamos por concluir el tiempo del programa. Te quiero pedir de manera breve un criterio en relación a cómo evitar que regrese
esta horda criminal que le causó tanto daño al Ecuador. Vemos en el Cono Sur lo que ocurrió en Argentina. Acabamos de ver, es otro, el tema de Bolivia, tiene que ver también con el reconocimiento a un buen manejo económico, pero bueno, ¿qué hacer para alejar definitivamente estos vientos malignos que aspiran a regresar ahora con el nombre de algún sujeto que solamente es una marioneta que viene disfrazada desde el ático? Bueno, yo no creo, no me cabe en la cabeza que pueda haber gente que recién se sacude una tiranía que quiera volver a ella. Esta propuesta mentirosísima, además de que puede volver Correa a través de otro señor o lo que sea, a gobernar después de lo que ocurrió en este país, de convertirlo en un mal remedio de Venezuela. ¿Queremos eso? ¿Queremos que las mujeres del Ecuador tengan que salir con sus guaguas en brazos de manera ilegal a buscarse el pan a otras fronteras? ¿Eso es lo que queremos? Definitivamente no. Muchas gracias, ha sido un honor contar en esta noche con Juan de Dios Parra, secretario general de la Asociación Latinoamericana de Derechos Humanos, organismo que el Ecuador aspira a que retorne de manera pronta. Una buena noche, les esperamos el próximo viernes a las 21 horas y el domingo a las 21:30 en la señal de Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Poder Ciudadano, una ventana construida desde la visión plural ciudadana para la expresión de sus anhelos, demandas y aspiraciones, con la conducción del doctor Patricio Picón. Poder Ciudadano.